Bueno, ya le comentaba yo que el activista Brian Levarón, integrante de la familia Levarón y otros activistas, hicieron una demanda, una petición ante la celebración de la Cumbre de Líderes de América del Norte para que los grupos del crimen organizado en México sean declarados terroristas. Brian, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy buenos días, estimado Pascal. Oye, pues ¿alguna respuesta a esto que ustedes pidieron con una manta en el Zócalo capitalino ante la llegada del presidente de Estados Unidos? No, hasta el momento no ha habido respuesta. Pero hoy sí vamos a entrar al centro de la República para que reciban una iniciativa que se trata exactamente de eso, de que reconozcan que en México sí existen grupos terroristas. Yo creo que somos el país donde existen más víctimas de terrorismo, pero no reconocemos estos delitos, Ujú. a pesar de que el propio Código Penal de México describe perfectamente que cuando se cometen actos de violencia, como hemos visto acá en Ciudad Juárez, para intimidar a la autoridad o a la sociedad, para que toman ciertas acciones, se consideran actos de terror. Y yo creo que tenemos que utilizar esas herramientas para que haya más peso jurídico en esos casos. ¿Cambiaría en algo las cosas? ¿Te parecería que facilitaría el combate al crimen organizado este tipo de declaratorias? Yo creo que sí, porque también es importante estigmatizar socialmente estos grupos criminales. Desgraciadamente, lo que vemos de música popular, de televisión, series, están glorificando lo que es el narco sin realmente entender las consecuencias que viven las víctimas. Ujú. Y yo creo que eso también impacta, pero se trata de tener herramientas adicionales como poder congelar cuentas bancarias, um, y tener mayores condenas para personas que causan terror. Nosotros lo hemos vivido personalmente cuando mataron a 3 niños y 6 mujeres y mi prima y sus hijos la quemaron viva. Yo creo que debe haber condena mayor para esos tipos de actividades que claramente son para causar terror, para poder controlar territorios y dar a la sociedad. Y creo que si vemos Ujú. los ejemplos de países donde realmente han tenido di- um, éxito en combatir estos tipos de crímenes, han tenido que reconocerlos como actos de terroristas y han tenido que utilizar estrategias diferentes. Aprovechando que tocas el punto, el de la glorificación de los grupos delictivos, hace unos días pues, se difundió ampliamente en redes sociales una fiesta infantil que organizó un conocido futbolista por el cumpleaños de su hijo, en el que los invitados pues se vistieron de sicarios y portaron gorras con las siglas de Joaquín El Chapo Guzmán y su grupo, cuando, o lo que tú mencionas, la música, las series, cuando eh, tú ves tú como parte de una familia que ha sido pues víctima de un acto tan terrible como el de la Mora, el de Bavispe, ¿qué reflexión te causa? ¿Cómo llegamos a ese punto en el que actividades pues terribles como esas que provocan asesinatos, torturas y otros crímenes terribles, pues son glorificados por la población? La verdad que duele mucho. Creo que es por ignorancia. Pues uno mismo también no se dio cuenta hasta que pues, nos tocó personalmente, ¿no? Pero cuando tú vives eh, ese, ah, ese dolor y ver que se celebra, es triste, es difícil, duele, pero también es peligroso. Es muy peligroso para la sociedad y el país, porque realmente, perdón. Sí, no, no, adelante, te estoy escuchando.
Digo que es peligroso Sí. porque seguimos pensando que básicamente se encargan nada más de vender drogas, pero es mucho más que eso. Si vemos la reacción cuando capturaron a Ovidio, que dispararon a aviones comerciales con Ujú. mujeres y niños adentro, dijeron que querían básicamente tomar control de aeropuertos, quemaron vehículos, cerraron carreteras. Mataron a 10 Eso no se soldados. puede celebrar. Sí, mataron a soldados y yo creo que vamos a aprender pronto que también mataron a civiles. Ujú. Pero seguramente sabemos que amenazaron a periodistas. Eso no se puede celebrar en un país que respeta la paz y los derechos humanos. Eso tenemos que condenarlo y tenemos que buscar las estrategias para eliminarlo, porque en mucho territorio vivimos con terror todos los días y no podemos continuar así. ¿Cómo llegamos como sociedad, Brian, en tu opinión? Y te lo pregunto como parte de una familia que ha sido víctima de estos actos de terror. ¿Cómo llegamos a esa glorificación? Es difícil. Yo creo que si vemos lo que sucede en los lugares donde controlan los sicarios, ellos tienen sus propios programas sociales, ¿no? Ujú. Empiezan a repartir dinero, regalos, ven a los sicarios jóvenes que llegan con el troca del año y dinero que nunca iban a poder lograr de otra forma, y pues se va glorificando. Y yo creo que en el principio, cuando hablo de la cultura del narco, era un poco diferente. Había un código un poco más, digamos, respetuoso hacia las familias y a la gente inocente. Ujú. Pero eso ha cambiado. Ahora matan a cualquiera, sin Bueno, importar a quiénes mujeres y son, niños. y a mujeres y niños, Sí. y no es la misma cultura. Si hablamos y vemos las víctimas de secuestro, lo que viven las madres buscadoras, Ujú. gente que pierde seres queridos, la cantidad de sufrimiento sin importarle ningún poquito a estos sicarios, a estos terroristas, ya no es aceptable. Incluso tenemos reportes de la fiscalía de llamadas donde, porque mataron a los niños de mi familia, Ujú. se pusieron a presumir de sus actos. O sea, ya no tienen conciencia. Eso no lo podemos glorificar como sociedad. Brian, por último, esta semana el presidente López Obrador hizo una referencia a la investigación del crimen de La Mora y bueno, decía que hay una buena cantidad de gente detenida y ya sentenciada. ¿Qué opinas de las declaraciones que hizo? Yo creo que no tuvo malas intenciones el presidente, pero yo creo que sí está confundido, porque nosotros estamos muy pendientes del caso y solo hasta la fecha nos han informado de 31 detenciones y Ajá. solo 7 por homicidio. Los otros son por crimen organizado. Ujú. Pero lo que sí sabemos que fueron más de 100 personas que participaron, Ujú. más de 3.500 disparos hacia niños y mujeres inocentes. Entonces, cuando se habla más de 100, no son los detenidos, son los que participaron. Sí. Y hasta la fecha no hay ninguna persona sentenciada por Si ese no me crimen. equivoco, Entonces, Brian, no puede hablar. y aquí a lo mejor el equipo me consigue rápidamente el dato, el presidente habló de 16 sentencias. Eh, Tú dices que no hay un solo sentenciado. No hay ni un solo sentenciado en este caso. Ajá. Y lo más triste y preocupante es que algunos ya están por salir de los detenidos por procedimientos abreviados. Ujú. Y eso es muy peligroso porque salen otra vez a buscar venganza, a atacar a la comunidad. Entonces, cuando se habla de justicia y no hay ninguna persona sentenciada, pues eso también duele. Yo creo que el presidente debe estar más informado acerca del caso. Sí, aquí me confirma el equipo que el presidente habló de 17 sentenciados, pero tú me dices que no hay uno solo. No hay un solo No ha sentenciado. habido una audiencia intermediaria. Ujú. ¿Cómo vamos a hablar de sentencias? Por Bueno, favor, no se ha decidido cuáles pruebas van a aceptar. sí. El proceso va muy lento y es preocupante, bastante preocupante. Bueno, entonces tú me dices 31 detenciones, 7 de ellas por homicidio y en algunos casos
con el riesgo de que pudieran salir libres algunos de los detenidos. Pues Brian, te agradezco mucho estos minutos, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Brian Levarón, activista integrante de la familia Levarón.